Hola, ¿cómo están? Bueno, esta va a ser digamos, un video exclusivamente para la explicación de las consignas que con las que nos vamos a encontrar en el trabajo práctico número 4, el texto, coherencia y cohesión. Bueno, este es el formato del trabajo práctico que yo les voy a pasar. Ustedes acá van a poner el nombre o los nombres de los integrantes del grupo, el turno, ya sea tarde o mañana, y la fecha de entrega, que es el 20 de abril de 2020. ¿Sí? Luego acá tenemos algunas aclaraciones que me parecen pertinentes. En primer lugar tenemos que el trabajo tiene una modalidad individual o de grupo de 2 personas, no más. Para la realización del trabajo práctico es de carácter obligatorio ver los videos de la clase subidos a YouTube, esto también es importante. Se descontarán puntos por los errores de ortografía, eso es algo que vi en los trabajos prácticos anteriores, que aunque Word se marque, digamos, los errores, muchos no le prestaron atención, entonces lo voy a tener en cuenta. Y el trabajo tiene que entregarse en formato justificado. Esto ya lo había mencionado antes, ustedes seleccionan todo el texto y ponen justamente acá, ¿sí? Que dice justificar. Permite distribuir el texto de forma homogénea entre los márgenes, perdón. Es muy importante que ustedes justifiquen todos los trabajos prácticos, todos los informes, todo lo que ustedes hagan, digamos, en Word o en otra plataforma, tiene que ser justificado y estar justificado, ¿no? Bueno, vamos propiamente a las consignas, que van a ser en total 3. La primera consigna es ver un video de Radio Tertulia de Les Luthier para ejemplificar del minuto 00 al minuto 3:40. Este video yo lo voy a pasar vía WhatsApp. Es un pedacito, es un fragmento de un sketch que hace el grupo Les Luthier, que es un grupo de comediantes y músicos que hacían shows, ya no lo hacen. Pero bueno, con esto ustedes van a trabajar y van a ejemplificar qué cosa, lo siguiente. Van a analizar en primer lugar qué reglas de coherencia se rompen en este video y por qué. ¿Sí? Es muy importante que me expliquen eh, cuáles son las reglas que se rompen y por qué se rompen. ¿Sí? Ustedes eso lo tienen que justificar. ¿Cuáles son las reglas de coherencia? Teníamos 4, ¿sí? Vuelvan al video del texto. Tenemos regla de progresión, regla de relación, de contradicción y me falta una más. Regla de, bueno, ya me voy a acordar. Bueno, ¿qué porciones, en el punto B dice qué porciones del texto son incoherentes en el contexto de situación? Es decir, qué partes del texto no se adecúan al momento, situación o lugar en el que se encuentran los hablantes. Y esto también lo vamos a justificar, ¿sí? Ahora bien, para ejemplificar el punto número 1, tengo un video acá, que espero que se vea bien. Regla de repetición, esa es la cuarta regla. Bueno, entonces tenemos un video en el que vamos a justamente ver qué reglas se van a romper y también si hay una incoherencia en cuanto a la adecuación del texto. Vemos un pequeño fragmento para ejemplificar. Filosofía y en la ciencia. Oh, qué impresión, ¿no es cierto? Tal vez ese chiste es demasiado moderno para ustedes. Muy bien, empezamos con argumentos de apertura. Señorita Rostenkowski, ¿quiere empezar el foro discutiendo sus ideas sobre la responsabilidad de la ciencia con la sociedad? Claro. Creo que... Bueno, entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero, mirar el texto, en qué situación se encuentra. Bueno, ¿cuál es el contexto de ese texto? Bueno, este es un foro, un simposio, una conferencia de ciencia y sociedad. Por lo tanto, lo que vayan a hablar los hablantes, vale la redundancia, el texto que vayan a producir los hablantes en esta situación comunicativa tiene que remitirse a la ciencia y a la sociedad. ¿Bien? Pero vemos lo que pasa. todas las ramas de la ciencia deben moverse con cuidado ahora. No solo las armas nucleares pueden destruir el mundo. Como microbióloga puedo decirles, aún los organismos más pequeños pueden hacer tanto daño.
Interesante. Yo creo que lo que deben saber sobre mi colega es que aunque dice que su punto de interés son los microorganismos, ella ha pasado una buena cantidad de tiempo con lo que suponemos eran armas de penetración masiva. Yo creo que el señor Wolowitz no tiene que olvidar que el pasado ya pasó. Tiene que entender que soy la clase de chica que puede conseguir todos los misiles que quiera. Bueno, acá lo primero que vemos es que hay un texto implícito, ¿sí? Que no se está diciendo explícitamente, pero que se está dando a entender, que es que, bueno, que no están hablando de ciencia y sociedad, sino que están hablando de algo que les pasa a ellos en su intimidad, ¿sí? Porque es digamos, están hablando ellos dos sobre justamente su relación, ¿sí? Entonces ya hay un texto que está implícito, pero lo importante es ver qué regla se rompe. Bueno, la primera regla que se rompe es la de relación. ¿Por qué? Porque acá... Yo creo que el señor Wolowitz no tiene que olvidar que el pasado ya pasó. Tiene que entender que soy la clase de chica que puede conseguir todos los misiles que quiera. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué la regla de relación? Y porque la mujer esta empieza a hablar sobre qué clase de chica es ella, empieza a dirigirse al señor Wolowitz como muy personal. Entonces, ¿qué regla se rompe? La de relación. ¿Por qué? Porque lo que están hablando ellos no tiene nada que ver con la ciencia y sociedad. O sea, que a mí qué me importa qué clase de chica es esta mujer si yo lo que voy a ir a ver a la conferencia es justamente que se hable de ciencia y sociedad, ¿no? Hasta ahora no se notan mucho las reglas, pero acá se rompen dos y es bastante claro. Hablamos sobre mujeres anhelando penes porque ahí mi interés crece. Bueno, entonces acá vemos que Amy, que es la chabona que acaba de hablar, ¿qué hace? Rompe dos reglas, la regla de relación y la regla de progresión. La regla de relación porque lo que ella trae, su texto, no tiene nada que ver con lo que se venía hablando, ¿sí? Entonces no hay una relación continua y trae hechos que no son pertinentes a la conversación. Y también se rompe la regla de progresión, ¿por qué? Porque no hay un orden lógico, ¿sí? Aunque ellos estuvieran hablando implícitamente de lo que dijo Amy, se seguía como una línea de ciencia y sociedad muy, digamos, uno puede entenderlo porque es comedia, pero más o menos seguía una línea. Amy rompe con esta línea y dice, no, bueno, yo voy a hablar de penes deliberadamente, y ahí es cuando se rompe la regla de progresión. Y la cara de Sheldon nos explica todo. Entonces, bueno, este es un fragmento de una serie que se llama The Big Bang Theory, y lo puse como para ejemplificar. ¿Qué pasa? Eso en el punto A. Ahora, ese es el ejemplo del punto A. Ahora, ¿qué pasa en el punto B? ¿Qué porciones del texto son incoherentes en el contexto de situación? Bueno, ustedes me tienen que decir qué partes del texto no son adecuadas a la situación comunicativa que está sucediendo alrededor, es decir, no son adecuadas a lo que está pasando, em, al lugar, al momento, al tiempo. Entonces, ¿qué puede ser en este caso? Y bueno, los hablantes se encuentran en una conferencia científica de ciencia y sociedad, por lo tanto no es pertinente y es incoherente al contexto que empiecen a hablar de penes o de relaciones de pareja, ¿cierto? Bueno, eso por el primer punto. Ahora en el segundo punto, lo que yo busco es que ustedes puedan buscar en cualquier red social que uses, ya sea Twitter, Facebook, Instagram, conversaciones WhatsApp, etc. Y encuentra un texto que sea incoherente. Insértelo como imagen, captura de pantalla o escríbalo tal cual está en la web. El autor del texto debe ser anónimo. Eso de anónimo, si encuentran un texto que es incoherente y es de algún amigo de usted o alguien que conocen, bueno, y le piden permiso para poner su nombre, lo pueden hacer. Pero si es un texto que encontraron ahí en la web, tipo, no pongan el nombre, que sea anónimo, pues tampoco vamos a estar escrachando gente, no es la idea. Y después ¿qué tienen que hacer? Bueno, explicar con claridad por qué el texto que eligió usted no es coherente, ¿sí? ¿Qué reglas de coherencia se rompen? Lo mismo que la actividad anterior, pero con una imagen de un texto, en la web. ¿Qué reglas de coherencia se rompen? ¿Se adecua al contexto de situación? Esto ustedes me lo tienen que explicar.
Acuérdense que mis respuestas no, las respuestas de ustedes no tienen que ser como oraciones, ¿sí? Como no se adecua al contexto de situación y nada más. No, ustedes me tienen que explicar bien y con claridad por qué se rompen las reglas, por qué no se adecuó, por qué sí se adecua al contexto de situación, etc. Yo acá les puse un ejemplo, este es el tweet, esto es de Twitter y es el tweet de un amigo que se llama Álvaro, le pedí permiso para que pueda aparecer y Álvaro tuitea, che, a todo esto el 29 iba a caer un meteorito y nos iba a partir la madre. ¿Ustedes planearon algo? Yo me voy a comprar un paraguas. Bueno, Álvaro lo que está haciendo acá es rompe una de las reglas de coherencia, ¿sí? Claramente queda gracioso porque generalmente cuando uno rompe con la coherencia del texto, eso se usa mucho en la comedia. Vamos a ver faltas de coherencia en las discusiones o en las comedias, o en, digamos, en chistes, etc. Esto es gracioso, pero ¿qué pasa? No hay una regla de relación. ¿Por qué? Porque los hechos no tienen relación entre sí. Porque si cae un meteorito, un paraguas no lo va a detener. Entonces, ¿qué tiene que ver comprar un paraguas con la caída de un meteorito? ¿Sí? Aunque quede gracioso, no es lógico, ¿sí? No sigue un orden lógico, por lo tanto no hay regla de progresión y no hay regla de relación porque los dos hechos no están relacionados, porque si va a caer un meteorito tendrías que taparte con otra cosa y no con un paraguas, básicamente. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Todo eso ustedes me lo van a explicar. Bueno, en el punto número 3 dice, lea el cuento Nunca me importó el fútbol de Hernán Casiari y luego identifica los siguientes mecanismos de cohesión que encuentre. ¿Cuáles van a ser? Referencia, conectores, no hace falta especificar qué tipo son, elipsis, repeticiones y sinonimia. Bueno, este es el fragmento del video de Les Luthiers, pero está escrito, o sea, transcripto, para que ustedes puedan manejarlo mejor, pero van a tener el video. Y este es el cuento Nunca me importó el fútbol de Hernán Casiari. Es muy lindo el cuento, léanlo varias veces antes de empezar con la actividad y yo les recomiendo que empiecen por elementos cohesivos, por mecanismos de cohesión. Tenemos en primer lugar la referencia, bueno, vamos al amarillo y vemos, yo hice 2 párrafos como para que les quede como ejemplo, ustedes van a seguir con los párrafos que siguen. Por ejemplo, en referencia tenemos yo tenía 3 años y solamente buscaba una cosa en la vida, temas para conversar con él. ¿Quién es él? ¿A qué hace referencia ese él? Bueno, hace referencia a mi padre, ¿sí? Que lo dice acá arriba. Ustedes van a dar cuenta de eso a medida que vayan leyendo. Entonces me los marcan así con colores. Lo pueden marcar de la forma que quieran, pero tiene que quedar claro, digamos. Luego que tenemos conectores, bueno, los conectores son un poco más fáciles, por ejemplo acá tenemos solamente, acá tenemos algunos, ¿sí? El ni es un conector, el pero es un conector, bien, me los marcan en todo el texto. Luego tenemos elipsis, la elipsis es difícil de marcar porque lo ideal sería que marquen un espacio en blanco, ¿por qué? Porque la elipsis es el elemento cero, pero lo que pueden hacer es como marcar el inicio de una palabra y el final de otra palabra, por ejemplo así, ¿no? De esta manera, que me marcan el espacio. De todas formas, acá hay uno, por ejemplo, este es más claro, dice, mi padre murió hace algunos años, llegó a haber 15 mundiales, ¿sí? Bueno, para no repetir la palabra padre, porque ya está en el texto, lo que hace acá antes de la L, no antes de llegó, es omitir la palabra padre. Entonces, ¿qué hace? Bueno, lo elude, ¿no? Elide. Bueno, lo omite, ¿no? Entonces, acá hay un elemento cero, que es padre. Bueno, después tenemos, eso lo tienen que encontrar ustedes durante a lo largo del texto. Acá tenemos otro ejemplo, dice, dice, ver 15 mundiales, creo yo, es haber tenido una buena vida. Yo llevo 11, yo llevo visto 11. ¿11 qué? Mundiales. ¿Ven cómo está marcado el espacio ahí de la elipsis? El elemento que se elude. Bueno, después tenemos las repeticiones, que están marcadas en rojo. Como vemos acá, llegó a haber 15 mundiales, desde el maracanazo brasileño hasta la última final de Berlín de 2006. Ver 15 mundiales, ¿ven cómo se repite? ¿Sí? Hay elementos que se repiten para mantener una coherencia y una cohesión en el texto. Y después tenemos en color violeta la sinonimia. Los elementos sinónimos, ¿sí? En un texto a veces cumplen la función de sinónimos, pero fuera del texto no. Es como que a veces tiene
tiene sentido solo dentro del texto. Entonces, como vemos acá, hoy miraría documentales sobre la Segunda Guerra y escribiría cuentos bélicos. ¿Por qué marqué sinónimos Segunda Guerra y bélicos cuando no son sinónimos? Bueno, porque acá, en lugar de él poner escribiría cuentos sobre la Segunda Guerra o escribirías cuentos de la guerra, para no repetir la palabra guerra porque ya está marcada acá, lo que hace es poner bélicos. Entonces funciona como sinónimo aunque no lo sean. Van a tener igual más sinónimos a lo largo del texto. Muy bien, eso es lo que